cuando Dios tiene promesa, eso no significa inmediatez. Cuando Dios te hace una promesa es el tiempo en el que tienes que comenzar a prepararte para recibir la promesa. Y como congregación tenemos que prepararnos para recibir la promesa. Tenemos que permitirle a Dios que establezca fundamentos sólidos. Hay gente que, verdad, últimamente he habido un par de personas que me han dicho: pastor, usted no es como era antes. Es verdad, estoy más gordo. Y en Nueva York creo que cogí como 6 libras, 3 kilos, algo así. Pero te garantizo que yo tengo el mismo sentido del humor de siempre, ¿no? Y procuro, en la medida que el Espíritu me deja, que mis predicaciones sean lo más amenas posibles, ¿no? Y meter mi morcillita de vez en cuando y mi risa y tal. Pero cuando el Señor trae un fundamento de su parte, cuando el Señor tiene que deshacer un fundamento anterior y poner su fundamento, pues ahí estamos hablando de otra cosa, ¿no? Entonces esa es la cosa. El Señor nos habla. Es muy fácil hacer un castillo de arena, pero hacer un castillo de piedras es más difícil. Amontonar piedras para hacer un castillo es más difícil. El Señor habla de cómo tenemos que excavar en la roca para establecer un buen fundamento. Excavar en la roca es duro, es difícil, yo lo sé. Ahora yo te llevo a hacer castillitos de arena y nos lo pasamos muy bien. Tardamos poco, nos vamos a divertir, no requiere apenas esfuerzo, y eso lo puede hacer cualquiera, pero el Señor nos ha llamado a hacer cosas difíciles. Me gozo mucho cuando el Señor me habla sin que yo le pregunte. Y eso me ha pasado esta mañana. Hemos llegado mi esposa y yo aquí temprano, y ya cuando he subido he ido a coger el celito para bajar a la puerta abajo, a poner el celo para que no se cierre. Y cuando iba bajando las escaleras, con mi rollito de celo en la mano, el Señor me ha hablado, y yo no estaba ni orando ni nada. El Señor me ha dicho algo que lo he mandado luego por mensaje, no sé si lo habéis recibido por WhatsApp. El Señor me ha dicho: si el único respaldo de tu fe es la razón, entonces no vas a poder creer en cosas increíbles. Si todo lo que hacemos en la congregación, por fe, el único respaldo de esa fe es nuestra razón, es nuestra lógica, es lo que puede ser, lo que no puede ser, lo que a mí me parece, lo que cabe en mi cuadratura de mente, entonces no podemos creer en cosas increíbles. No podemos creer en cosas increíbles. Estamos en la parte de está todavía viendo la palabra viene luego. Esto todavía viendo la palabra. Esto es, digamos, una palabra que el Señor me ha revelado solo para el tiempo de la ofrenda. Aunque aquí sabéis que la ofrenda y la adoración están mezcladas, ¿no? Pero yo quiero que leáis conmigo en Job capítulo 36. Porque aquí se habla un poco de fe, ¿no? Y se habla un poco de lo que el Señor nos quiere enseñar en cuanto a esperar en las promesas de Él y qué clase, qué naturaleza de fe hay que tener para esperar que esa promesa se dé, ¿no? Job capítulo 36, versículos 24 al 26. Aleluya. Dice la palabra del Señor, Job 36, versículos 24, 25 y 26. Dice la palabra del Señor: acuérdate de engrandecer su obra. ¿La obra de quién? De Dios. O sea, nos está hablando a nosotros, nos está diciendo: acuérdate de engrandecer la obra de Dios. Dice: la cual contemplan los hombres. Dice: los hombres todos la ven. Dice: la mira el hombre de lejos. He aquí, Dios es grande y nosotros no le conocemos. Lo primero que me revelaron estos versículos es que nuestra falta de fe es porque no conocemos a Dios. Cuanto más conoces a Dios, más fe tienes. Amén. Cuanto más conoces a Dios, más fe tienes. Pero quiero situarte en el contexto de esta palabra. Fíjate que estamos en el libro de Job. Estamos ya en el capítulo 36. Estamos ya casi llegando al final. Con anterioridad a esto, cuando Job, que era un hombre rico, recto delante de los ojos de Dios, le suceden todas aquellas catástrofes, que sus 7 hijos se mueren, sus 3 hijas se mueren, lo pierde todo, le da una sarna, la esposa lo maldice, le pasa todo eso malo. Dice el libro de Job que van a visitarlo 3 amigos y que van de alguna manera a hablar con él, o no sé si a consolarlo. Desde luego consolarlo no consiguieron consolarlo. Esos 3 amigos se llamaban Elifaz, Bildad y Zofar. Y durante 30 o 34 capítulos del libro están
discutiendo. Job le está planteando sus razonamientos a ellos y ellos le plantean sus razonamientos a él, e incluso en cada momento ellos lo que hacen es acusar a Job, ¿no? Que se sienta mal en sus propios razonamientos, porque llega un momento incluso que Job maldice el día de su nacimiento. Él dice que para qué nació, que ojalá se hubiera muerto, que por qué los impíos prosperan y los santos no. Eso se lo habrá preguntado usted alguna vez, ¿a que sí? Usted no ha visto gente mala, usted no ha visto a su vecino que prospera y usted no. Y dice, pero este tipo está todo el día en el bar y luego mira, y yo soy un piadoso, voy a la iglesia, doy mis diezmos, doy mis ofrendas, mis cosas, y mira qué mal me va. ¿Usted no ha pensado eso? Le ha dicho, Dios, ¿qué pasa? Qué malo, mi suegra, y mírala, 90 años y todavía va al baile los viernes al hogar de los ancianos, y yo aquí soportando. ¿Qué pasa conmigo? ¿No se ha preguntado eso nunca? ¿No ha visto malos prosperar y usted, que está tratando de ser fiel, de hallar gracia a los ojos de Dios, que le vaya? ¿No le ha pasado? A mí me pasa casi todos los días. Aleluya. Pero fíjate que estos tres lo acusan a Jacob. Y Jacob, que encima tiene un problemón, que se ha quedado sin hijos, que tiene el dolor de la pérdida de sus hijos, que tiene el dolor de la traición de su esposa, que tiene el dolor de que no tiene ninguna posesión ya de las que tenía, que se está rascando con una teja en un rincón porque tiene una sarna ahí que le pica la piel, más que un camello matado a pellizcos, está ahí hecho polvo el hombre. Vienen estos a acusarle, ¿no? Y me llama mucho la atención, porque cuando usted y yo pasamos situaciones de angustia, por lo general estos tres amigos vienen a nuestra vida. Elifaz significa Dios es oro fino. Siempre va a venir el amigo que te va a recordar lo bien que tú estabas antes y lo mal que estás ahora. Cómo tu vida funcionaba antes y la basura en que se ha convertido tu vida. Y encima te dice que es por culpa tuya. Si usted lee el primer capítulo de Job, verá que ahí lo que dice la palabra es que Job era un hombre piadoso, era un hombre recto, él oraba, él veía con dolor como sus hijos no se ocupaban de sus obligaciones y como lo único que se dedicaban era a hacer fiesta, y vio como sus hijos murieron por causa de su pecado. Él oraba por ellos cada semana, él le pedía a Dios perdón por los pecados de sus hijos. Y cuando en el capítulo 2 comienza Satanás a hablar con Dios, y Dios le dice, ¿no has considerado a Job, el único sobre la tierra, el único hombre recto sobre la tierra? O sea que Dios ya sabía cómo era Job, que era el único hombre recto, el único hombre que hallaba gracia en sus ojos por su rectitud, por su justicia. Y ahora viene el amigo a decirte, no, es que lo que te está pasando es por causa de tu pecado. O sea, lo que no le está diciendo Dios, se lo está diciendo el amigo. ¿Cuántas veces no lo dirán a usted que lo que a usted le pasa es por causa de su pecado? Quiero decirle algo, eso es mentira. Pues usted, en cuanto se arrepiente y confiesa su pecado, usted es perdonado instantáneamente. Amén. El Señor permitió aquello como una prueba, pero Job no lo sabía. Lo permitió como una prueba. Pero casi ninguna de las cosas que nos pasan es consecuencia del pecado. Es consecuencia de pruebas, de situaciones, de retos, de desafíos, de procesos que Dios permite en nuestra vida para que lleguemos a donde Él quiere llevarnos. Pero también le fue a visitar otro amigo que se llamaba Bildad, que significa la vieja amistad. Usted tendrá ese amigo cuando usted pase situaciones de angustia, ese amigo que usted lo invitó a la iglesia a venir varias veces, que no vino, quizá vino un día pero solo para criticar. Ese amigo que siempre ha dicho, pero si ya te dije yo, pero ¿para qué vas a la iglesia? ¿No ves cómo te va? Esa vieja amistad que te va a hablar y te va a llamar y te va a decir y que va a tratar de devolverte a tu vieja vida. Y que encima te va a decir que eso de Dios ¿qué es? Esa tontería de Dios de la iglesia ¿qué es? Y luego viene otro amigo, se llama Zofar, que significa el que gorgojea. No solo no te saca de la confusión que tú estás pasando por el dolor y la situación que estás viviendo, sino que te mete más confusión dentro de ti. Zofar también significa el vigilante. El que te va a decir, pero tú hiciste esto, pero tú hiciste el otro, ¿de verdad? ¿Estás seguro? O sea, Zofar es el religioso. Es el que te va a decir, oiga, es que no hizo usted esto, usted no cumplió en esta parte, usted no cumplió en esta otra, usted lo hizo mal en esta aquí, usted lo hizo mal aquí. Entonces te recuerda lo que hiciste mal. O te trata de hacer ver lo que hiciste mal. Pero gloria a Dios, que a Job Dios le reservaba un amigo que era el mejor de todos.
que además era un jovencito que asistió durante 34 capítulos a la conversación que mantenía Job con estos otros 3 primeros que he mencionado. Un tipo que se llama Eliú, que es bastante más joven que ellos y que cuando él interviene y comienza a hablar con Job, lo primero que le dice es: miren, yo he estado aquí escuchando lo que ustedes han hablado, he guardado respeto, ustedes son señores mayores, ustedes son sabios, ustedes son personas que saben de lo que están hablando y yo no me he atrevido a intervenir. Pero ahora les pido permiso porque tengo algo de parte de Dios para decirles. Entonces comienza a hablarle Eliú. ¿Sabes lo que significa Eliú? Quiero que lo repitas conmigo. Eliú significa Dios es Dios. Dios es Dios. Entonces Eliú, de parte de Dios, empieza a hablarle como Job necesita escuchar. Y Job necesita escuchar que aun en medio de las angustias, aun en medio de los problemas, aun en medio de que te puedas sentir traicionado, aun en medio de que te pueda parecer todo mal, Dios es Dios. Y por eso le dice, llega a este capítulo 36 y le dice a Job: no te fijes en lo que te está pasando. Le dice: acuérdate de engrandecer su obra. Le dice: la cual contemplan los hombres. Usted mire, ahora imagínese que nos han puesto aquí una cámara oculta. La única cámara que hay aquí ahora, que yo sepa, es la de Límite Insospechados TV. Saludamos a los hermanos que nos están mirando. ¿Usted qué cree que gente que no conoce a Cristo, que no cree en Dios, que analizara lo que nosotros estamos haciendo ahora y vieran todo el culto hasta el final, qué comentarían luego? ¿Usted qué cree cuando publican esos vídeos donde se ven macroiglesias, donde se les pide a la gente 500 y 1000 euros y eso lo está viendo el hombre del mundo? Esa es mi mayor discusión que yo tengo con la gente. Sobre todo cuando hablo con abogados y gente de mi gremio y gente así un poquito universitarios y tal, siempre me dicen lo mismo. No, es que es una mentira, es que vais a sacarle el dinero a la gente, es que engañéis a la gente, porque encima que Dios no existe, entonces le sacáis a la gente, manipuláis a la gente y os aprovecháis de la gente, de su buena voluntad y le sacáis la pasta. Y yo tengo que rebatir eso. ¿Sabe por qué? Porque eso es lo que el hombre ve. Eso es lo que el hombre ve. ¿O no está viendo eso? El otro día vi un vídeo, un tipo orando por otro, un predicador orando por un chico y un hombre detrás de él por si seguía para cogerlo. Y le decía: vas a recibir la reprensión del Espíritu Santo. ¿La quieres recibir? Y el chico decía: sí, la quiero recibir. Él le decía: ¿la quieres recibir? Y el chico decía: sí, quiero recibir la reprensión del Espíritu Santo. Y llegaba el predicador y le hacía ¡ras! Y le pegaba un guantazo. ¿No habéis visto el vídeo ese? Buscarlo en YouTube. En Facebook, a mí me lo mandó alguien en Facebook, lo colgó alguien. Le pegó un guantazo al muchacho. Claro, el muchacho ya, como había dicho que sí, pues ¿qué iba a hacer? Ahora esa era la reprensión del Espíritu Santo. Ahora eso lo ve un hombre del mundo ese vídeo y ¿qué piensa de los evangélicos? Mira lo que dice el versículo. Dice: acuérdate de engrandecer su obra. La obra de Dios, que Dios nos ha encomendado a nosotros hacer, es una obra grande. Y a ti y a mí no se nos puede olvidar llevarla adelante. Pero para hacer la obra grande, primero Dios quiere hacer una obra en ti. Mientras Dios no haya hecho una obra en vosotros y en mí como congregación, no podrá levantar la obra grande que es de Él. ¿Sí o no? ¿Me explico? Me hago entender, como dice Rodolfo, me hago entender. Amén. Nos acordamos de Rodolfo también, claro. Entonces la primera gran obra que Dios quiere hacer, de la que tú te tienes que acordar cada día cuando tú te levantes, acuérdate de que Dios quiere hacer una gran obra en ti. Y que tú te tienes que dejar hacer la obra. Y que tú tienes que dejar que Dios, el Espíritu Santo, meta la excavadora en ti. Y saque la basura y la tierra y el subsuelo que hay en ti, lo saque y te haga un agujero. Y saque todo lo que el mundo ha puesto en ti para Él poder meter sus pilares y poder construir en ti algo. Ahora, ¿cuántos días no nos acordamos de la obra que Dios quiere hacer en nosotros? Hay días que no nos acordamos, hay días que solo nos acordamos de la obra del mundo. ¿O no? Por eso te digo que hay promesa de Dios para esta congregación. ¿Cuándo vendrá la promesa? Cuando la congregación esté preparada para recibirla.
Cuando dejemos de ser un odre viejo y no se pierda el vino nuevo. Cuando seamos un traje nuevo y no tengamos remiendo y no se rompa. Pero usted y yo tenemos que preocuparnos cada mañana y cada día de dejarle a Dios hacer la gran obra que Él quiere hacer en nosotros. Y el Señor te dice, acuérdate. Acuérdate. Algunos solo se acuerdan los domingos. ¿Usted cree que la gente del mundo nos toma en serio? ¿Quiere que le diga algo? Yo creo que no. Porque los pastores muchas veces estamos a la altura y las congregaciones estamos a la altura. Mira que me llama la atención, dice, los hombres todos la ven, dice, la mira el hombre de lejos. ¿Usted no se ha dado cuenta de cuán alejado está el hombre de Dios en este tiempo? ¿Usted por qué cree que el corazón del hombre está tan alejado de Dios en este tiempo, en este siglo XXI? Porque sencillamente el hombre lo que está haciendo es ver las manifestaciones del cuerpo de Cristo, las está mirando a distancia, y a distancia se está dando cuenta que lo que está viendo no es de Dios, o que gran parte no es de Dios, o que hay cosas que se están haciendo en la iglesia que no son de Dios. Entonces el hombre mantiene la distancia, estás alejado. Entonces tú invitas a tu vecino, invitas a tu primo a venir a la iglesia y dices, no. Porque hace un año vi un vídeo en YouTube de un culto que se hacía no sé qué y todo no le gustó. Porque miren, esto de la discusión de los creyentes y los ateos es una cuestión de cabeza. Pero mire, cuando Cristo viene a su vida, ahí no hay ateos ni creyentes. Eso es una cosa del Espíritu. El Espíritu Santo usted le visita en el Espíritu y usted se quiebra. Pedro era el más cabezón de todo el planeta, pero Cristo se montó con él en la barca, hizo el milagro de los peces y fue tocado en el Espíritu. Ahí no intervino su mente. Él fue tocado en el Espíritu y recibió a Cristo y dijo, y se puso de rodillas, dice la palabra en Lucas 5. Se puso de rodillas. ¿Pablo qué era? Pablo era un religioso, pero tuvo un encuentro con Cristo y se acabó la religiosidad. ¿Cuántos ateos no se han convertido? ¿Cuántos ateos no han escrito libros diciendo yo era ateo, pero quiero explicar por qué ahora soy creyente? Porque tuvieron, ¡ay, amén! ¡Aleluya! ¡Amén! De los niños del reino de los cielos. ¡Amén! Parece a su padre cantando goles, ¿eh? ¡Aleluya! Dice el hombre está lejos. Pero ¿cuándo se acerca el hombre a Dios? Cuando ve de Dios. Cuando ve de Dios. La iglesia no es el culto del domingo, sino el testimonio personal de cada uno de nosotros a lo largo de la semana. La gente tiene que ver la iglesia en nosotros. Usted en su trabajo, su jefe tiene que ver que hay iglesia en usted. Que usted agrada a Dios, que usted se comporta con justicia, con rectitud, que usted habla en palabras de bendición. El otro día tuve yo un juicio con un tipo, era el turno de oficio, y cuando acabó el juicio me despedí de él y le dije que Dios te bendiga. Y me dijo, ¿cómo que ha dicho usted? Y digo, que Dios te bendiga. Dice, ¿cómo usted me dice eso? Digo, que Dios te bendiga, te quiero bendecir de parte de Dios. Dice, ¿usted es cristiano? No, digo, claro, si no, mandaría que te bendijera el diablo, pero dice, no, que Dios te bendiga. Dice, no, y es que el domingo pasado una amiga mía me invitó y fue a un culto de la iglesia evangélica y allí todo el mundo decía que Dios te bendiga. Entonces el tipo que pasó, que relacionó lo que vio el domingo con lo que vio entre la semana. Y dijo, pues cuánto se lo agradezco. Les diré gracias a Dios que me haya dado un abogado que me diga que Dios me bendiga. Amén. O sea, por eso dice, acuérdate de la gran obra. Por eso cada mañana tú al abrir los ojos tienes que acordarte de la obra que Dios quiere hacer en ti. La iglesia eres tú. La iglesia no son las cuatro paredes. Antes estábamos en una nave, ahora estamos aquí. Probablemente acabaremos en el salón de mi casa, pero no pasa nada. Así empezamos. Nosotros empezamos en el salón de casa. Ni siquiera yo conocía a Pilar y yo hacía cultos en mi casa. Yo estaba soltero, tenía un BMW, ganaba dinero a punta pala. 320 inyección, comía gasolina, eso como un demonio, ese coche. Ahora tengo un patinete y... Bueno, tenía dos coches yo en ese tiempo. Tenía dos coches. Tenía un Ford Fiesta y un BMW.
Y cuando comencé a salir con Pilar, le dije, tenía que ir a un lugar a hacer una gestión, le dije el BMW. Y se fue con el BMW. Y cuando llegó, justo al lado del Ford Fiesta había un sitio y aparcó ahí. Y subió a la casa y dice, he aparcado mi coche al lado del tuyo. Me dijo ella. El BMW al lado del Ford Fiesta. Dice, he aparcado mi coche al lado del tuyo. O sea que me quedé sin BMW ese día. Me quedé con el Ford Fiesta. Ahí empezó mi declive. Aleluya, gloria a Dios. Bendito Dios. Así que esa es la cosa. Dice, el hombre observa de lejos y solo se acerca cuando siente a Dios ahí. Mira, el hombre ya no se fía del hombre. Durante tiempo tú podías engañar a la gente con la religión o podías engañar a la gente con el evangelio, pero ya no engañas hoy a nadie. Lo puedes engañar un tiempo, pero no todo el tiempo. Así que el hombre solo se acerca a las cosas de Dios cuando huele a Dios, porque el espíritu de todo ser humano conserva el olor de Dios. Y cuando un hombre, por más impío, por más borracho, por más ateo, como sea, huele a Dios, él se acerca a Dios. Porque sabe que ahí no hay engaño, porque el espíritu le habla y le dice, ahí no hay engaño. Ahí no hay engaño ninguno. Aleluya. Ahí no hay engaño. Así que la primera gran obra de la que te tienes que acordar es la que Dios tiene que hacer en ti, para que luego podamos acordarnos de la gran obra que Dios quiere hacer en la congregación, que son los propósitos de Dios. Esos son la gran obra que Dios quiere hacer en nosotros. No nos podemos olvidar de engrandecer el propósito de Dios. ¿Y sabes qué? El mundo solo se sorprende con las hazañas de fe. Cuando el mundo mira a la iglesia y dice, pero ¿cómo esos 8 pelados han podido conseguir tener su propio templo? Dice, ¿qué está pasando ahí? Me voy a acercar un poquito más. Y se acerca un poco más. Al mundo le sorprende las hazañas de fe. Yo ayer por la mañana estuve escuchando una entrevista a una mujer con 94 años que se tira el paracaídas todos los sábados. ¿Usted por qué cree que le hicieron una entrevista en la radio a esa mujer? ¿Por qué no entrevistaron a una mujer que todos los sábados hace tortilla de patatas? Porque eso lo hace cualquiera. Hay millones de mujeres que todos los sábados hacen tortilla de patatas. Pero mujeres con 94 años que se tiren de paracaídas todos los sábados, ¿cuántas hay? Una. Eso le llama la atención a la gente. Lo ponen en la radio y la gente lo escucha, le llama la atención. A la gente le llaman la atención las hazañas. Y nosotros somos una iglesia llamada a hacer hazañas de fe. Pero tenemos que estar bien fundamentados, tenemos que creer en los propósitos, tenemos que acordarnos cada día del propósito que Dios nos ha hablado. Tenemos que confesarlo delante del Señor y decir, yo lo creo. Dice, Dios es grande y nosotros no lo conocemos. Verdaderamente es verdad. Valga la redundancia. Ciertamente es verdad. Si conociéramos un poco más a Dios, cuánta más fe no tendríamos. Esta semana he estado viendo una película en el cine. No te la voy a reventar, tranquilo, la vas a poder ver. Solo te voy a decir un poco la idea, ¿no? La película se llama Operación Cacahuete. No, esa no. La película se llama Lucy. Y la verdad es que íbamos a verla por Carla, porque dijo, no, quiero ver Lucy. Y fuimos a verla. Yo también quería verla, pero yo no dije nada. Y aproveché que ella quería y fuimos. Y luego la pobrecita estuvo un buen rato en el asiento del cine así, porque salían algunas escenas un poquito violentas, ¿no? No voy a decir cuándo, ni cómo, ni dónde, porque si vais a verlo. Pero vi esta película y me ha hecho meditar, no te puedes ni imaginar, y reflexionar. Porque la película trata de qué ocurriría si la capacidad cerebral del ser humano alcanzara el 100%. El hombre, dicen los científicos, que solo usa un 8% de su capacidad cerebral. O sea, solo usamos el que más, el 8%. Algunos ni el 1%, pero el que más, el 8%. Y con un 8% hemos sido capaces de viajar al espacio. Hemos sido capaces de inventar el internet. Los aviones no se caen. O sea, solo con un 8%. Entonces la película lo que plantea es, oiga, ¿qué ocurriría si el hombre desarrollara mayor capacidad cerebral? ¿Qué ocurriría, no? Fíjate que, por ejemplo, conforme va avanzando la película, de vez en cuando te salía un pantallazo donde ponía 30%. ¿No? Scarlett Johansson, que es la protagonista,
pues ponía 30%, es decir, que había llegado al 30% de su capacidad cerebral, luego 40, luego 50, así hasta 100, ¿no? Entonces, conforme aumenta su capacidad cerebral, la tía podía hacer cosas increíbles y tremendas. Mira, ya por ejemplo, con un 30% de capacidad cerebral podía mover objetos. O sea, yo podía decir a esa cámara, ven, y vendría aquí volando y se pondría aquí. No necesitaríamos gente con cámara, yo dirigiría todo aquí, ¿no? La cámara aquí, pum, ¿no? Con un 30%. Por ejemplo, ella podía mover cuerpos, pero también podía mover personas. Podía levantar con su mente, con su capacidad cerebral, levantar a gente que levitaba en el aire. Por ejemplo, ¿qué más podía hacer? Ella podía viajar en el tiempo, podía ir al pasado y podía ver cosas del futuro también. Ella también podía aprender idiomas. Por ejemplo, aprendió coreano en una tarde. Se pone a hablar coreano ahí, o chino, no sé qué era, y dice, ¿cuándo has aprendido? Y dice, esta tarde. O por ejemplo, ella podría leer cientos de libros en una tarde. Podía leer 300, 400 libros en una tarde. ¿Por qué? Porque era... ¿no? Pues la capacidad cerebral le hacía crecer en esa parte, ¿no? Y también le hacía tener una visión especial. Ella, por ejemplo, miraba a dos personas hablando a 100 metros y su oído escuchaba lo que hablaban. O ella, por ejemplo, podía mirar, se ve una escena donde ella mira al aire, ¿no?, en mitad de una calle, y ve un montón de hilitos de colores colgando, y resulta que cada hilito sale de un teléfono móvil, de la gente que está hablando en los móviles. Era como la visión de la onda de la conversación, ¿no? Entonces ella podía coger un hilito de esos, así, meterlo en su radio y escuchar la conversación. Pero lo que más me sorprendió de la película es cuando la protagonista llega al 100% de la capacidad cerebral. ¿Sabéis lo que ocurre cuando ella llega al 100% de la capacidad cerebral? ¿Os lo digo? Es que lo tengo que decir, si no, no puedo explicar luego lo que voy a predicar. No, pero se puede ver, no hay muchas cosas para ver, no pasa nada. Es que lo tengo que decir, si no, tengo que cerrar el cuaderno y sentarme allí, que venga el pastor a predicar otra cosa. Cuando llega al 100% de la capacidad cerebral, se desintegra, se queda sin cuerpo, desaparece su cuerpo, porque como la capacidad cerebral del 100% no necesita un cuerpo. Y ella sigue viva porque le pone un mensaje a uno y le pregunta, ¿dónde estás? Porque el tipo entra allí y dice, ¿dónde estás, Lucy? Y le suena un mensaje en su móvil y pone, estoy en todos los lugares. Ya no necesita cuerpo. Esa es la teoría de la película. Ahora, yo me puse a meditar en esta película. El Señor me hizo meditar. Entonces yo pensaba y decía, si en vez de hablar de crecimiento de la capacidad cerebral, la Iglesia hablara de crecimiento de la fe, porque algunos tenemos poca fe. Yo no sé si algunos tenemos un 8% de fe. Pero eso es lo que nos desafía y nos reta el Señor a través de esta palabra. Dice, acuérdate de engrandecer su obra. En alguna manera Él está diciendo, acuérdate de lo que yo te he hablado y esfuérzate por conseguirlo. Porque yo te lo voy a dar, pero tú te tienes que esforzar. Pero te tienes que esforzar teniendo fe y creyendo que lo que yo te he hablado puede ser. Por eso yo te decía esta mañana, si el único respaldo de tu fe es tu razón, no va a poder creer en lo imposible. Usted hoy puede creer que nosotros algún día tengamos un templo pagado, que sea propiedad. ¿Usted no puede creer eso? Vale, pues ahora, ¿cómo ejercitamos esa fe? ¿Cómo la ejercitamos? Con obras. ¿Qué obras? Orando, clamándole al Señor que nos ayude y dando. ¿O no es así? Ahora, estamos llamados, mira, las obras grandes de Dios, las que hemos sido llamados a engrandecer, dependen de hazañas de fe. Y de esa manera estamos llamados a disciplinarnos en la oración y en la palabra para que esa fe aumente y crezca cada día. ¿Qué es lo que hemos leído en este versículo al final? Dice, no conocéis a Dios. Así que para que aumente la fe tenemos que conocer a Dios. Para conocer a Dios, ¿qué hay que hacer? Buscar mucho su rostro y leer mucho su palabra. Cuanto tú más lees de Shakespeare, más conoces a Shakespeare, ¿no? Cuanto más lees la Biblia, más conoces a Dios. Y cuanto más conoces a Dios, más fe tienes. Porque tú ves las cosas grandes que Dios puede hacer. Y el Espíritu te revela lo que Dios puede hacer. Entonces esa es nuestra obligación. Que nuestra capacidad
nuestro coeficiente de fe crezca cada día. Porque si vivimos 30 años de cristianos y el primer día y el último tenemos un 8% de fe, ¿usted dónde cree que está esa vida? Esa vida está estancada. Para que esa fe aumente y crezca cada día, usted tiene que buscar al dador de la fe y usted tiene que leer en la fuente del dador de la fe, que es la Biblia. Entonces se dice, acuérdate cada día de su gran obra. ¿De qué te tienes que acordar cada día? De buscar su rostro y de leer su palabra. El día que no buscas su rostro ni lees su palabra es un día que pierdes y que no aumenta la fe nada. A lo mejor incluso hasta pierdes fe. Mira, con la fe que tenemos ahora, en esta congregación me refiero, ¿sabes para qué nos alcanza? Nos alcanza para pagar el alquiler de este local. Nos alcanza para pagar la luz y el agua, menos mal que es poco, porque allí en la nave pagábamos 400 euros de luz al mes. Menos mal que hubo un alma caritativa que lo pagaba aparte de todas nuestras ruinas. Y también para tener en marcha un canal de televisión por internet. Para eso también tenemos fe. Por cierto, el 15 de septiembre cumplimos 3 años. Con todas sus interrupciones y todo, pero cumplimos 3 años. Pero yo creo que nosotros necesitamos más fe, ¿o no? Si queremos alcanzar lo que Dios nos ha prometido, necesitamos más fe. Necesitamos más fe para ganarnos la heredad que Dios nos ha prometido. ¿No nos ha prometido Dios una heredad? ¿Sí o no? ¿No nos ha hablado Dios de una heredad? Tengamos a tener nuestro propio lugarcito. Pero por una razón, porque de aquí a pocos años, no tardando mucho, las iglesias que no tengan su propio lugar no tendrán lugar. Porque nadie querrá alquilar iglesias. Acuérdate de lo que te estoy diciendo. Pero nosotros lo tendremos. No te preocupes, anímate. Parece que la cosa va despacio, pero lo vamos a tener. No temas. Amén. Pero vamos a trabajar en la fe. Necesitamos más fe para ganarnos el pueblo que Dios nos ha prometido. Dios nos ha prometido un pueblo aquí. Hoy somos poquitos. Y a lo mejor el domingo que viene somos menos, no lo sé. No lo sé. No lo quiero pensar. Pero en el proceso de Dios están las cosas y gloria a Dios. Y gloria a Dios. Pero Dios nos ha prometido un pueblo. Ha prometido un linaje, ha prometido una descendencia aquí. Pero para eso necesitamos más fe. Con el 8% de fe tenemos que seguir viviendo como hasta ahora, conformándonos con lo que tenemos, dándole gracias a Dios que al menos no dejamos nada de ver al mes y que ahí estamos, pero nada más. Fíjate que con un 8% de fe es difícil que consigamos lo que Dios nos ha prometido. Ahora mira, conforme aumenta nuestra fe, seremos capaces de las siguientes cosas. Mira, te las voy a leer porque las he escrito. ¿Qué hacía esa mujer cuando aumentaba su capacidad cerebral? Consiguió mover cuerpos. Cuando usted aumenta su fe, usted va a poder mover su cuerpo en la madrugada, cuando suena el despertador. Usted va a mover el cuerpo, pero usted tiene que tener fe, porque es muy fácil quedarse en la cama. ¿A que sí? Yo tengo una pelea todos los días, hijo mío. Todos los días una pelea. Grande, diciendo, no puede ser que ya esté sonando, Señor. Vuelve el tiempo para atrás. Que sea 5 o 6 horas para atrás. Mover nuestros cuerpos. Presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, agradable delante de Dios. Una segunda cosa, ¿sabes lo que podemos hacer cuando aumentamos nuestra fe? Podemos viajar en el tiempo. Y por la fe podemos ver lo que en el futuro Dios tiene para nosotros. Pero otra cosa muy importante, también podemos recordar de dónde nos sacó Dios en el pasado. Sí, podemos estar yendo y viniendo. Cuando uno se acuerda dónde Dios lo sacó a uno, entonces uno dice, gracias Señor. El problema es que a veces se nos olvida dónde Dios nos sacó. Tercera cosa, aprender y entender el idioma espiritual. Ese se aprende inmediatamente. Esa chica aprendió coreano en una tarde. Cuando tú aumentas en fe, cuando tú buscas el rostro de Dios, cuando tú lees la palabra, de repente el Señor va a despertar en ti el idioma espiritual. Tú vas a hablar en lenguas. Tú vas a hablar lenguas angelicales. Y tú vas a entender las maneras como Dios te va a hablar, aunque el mundo no las entiende y los demonios no las entiendan. Amén. Pero tienes que aprender y tienes que crecer en fe. Tenemos que crecer en fe. Cuarta cosa, cuando tú creces en fe, lees con hambre a diario la palabra de Dios.
devorando cada uno de sus libros. Y número 5, cuando tú creces en fe, desarrollas una visión del reino de Dios, de lo que Dios quiere que hagamos, por dónde caminemos y hacia dónde tenemos que dirigirnos, por encima de las circunstancias que vivimos. Mire, vivir como se vive en la tierra lo hace cualquiera, pero vivir como se vive en el reino no lo hace cualquiera. Vivir en la tierra como se vive en el cielo no lo hace cualquiera. ¿Y sabe qué? Que si llegamos a un nivel de fe del 100%, ¿sabe qué? Usted ya no necesita su cuerpo. Ya su cuerpo no lo necesita para nada. Lo dice la palabra. ¿Quiere que se lo diga? Yo quiero que luego usted lo confronte en la palabra. Mire, búsqueme Filipenses 3:8. Filipenses 3:8. Filipenses 3:8. Fíjate lo que dice el apóstol Pablo. Yo creo que este hombre llegó al 100% de la fe. Yo lo creo. Porque mira que pasó cosas ese hombre, ¿eh? Lo que hicieron matar, sufrimiento de todo tipo, naufragio, lo apedrearon, le hicieron absolutamente de todo. Dice Filipenses 3:8. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. En otras palabras, Pablo está diciendo, yo no quiero tener nada, no valoro ni mi cuerpo, no valoro las posesiones, no valoro mis conocimientos. Yo he muerto a todo eso porque he conocido a Cristo. O sea, mi fe ha alcanzado a conocer al Señor. Y cuando uno conoce al Señor, todo lo demás le sobra. Por eso el Señor dice, toma tu cruz y sígueme. Niégate a ti mismo. ¿Qué es negarte a ti mismo? Negar tu cuerpo, negar tus pasiones, negar tus anhelos, negar tu dolor, negar tus circunstancias, negar todo, porque al final tú has conocido a Cristo. Así que la película no va muy desencaminada. ¿Qué podríamos hacer nosotros con una fe mayor de la que tenemos? Pero tenemos que construir esa fe, hay que construir esa fe, hay que hacerla crecer. Amén.